Soy la Fira Rocha y quiero que me acompañes en el recorrido que hice a la casa de Charles Dickens y también para compartirte algunas herramientas para que puedas escribir, para que puedas crear un personaje y para que puedas compenetrarte con este personaje tanto que sea una parte de ti que resuelva ciertas circunstancias que a lo mejor tú no puedes desde lo que tú eres actualmente, pero a través de un personaje es mucho más viable y es mucho más fácil. Esto te lo voy a compartir en la mitad del programa porque primero quiero que me acompañes a conocer esta casa. Lo que te puedo compartir de aquí es que fue realmente una experiencia muy diferente a lo que te comentaba al respecto de la casa de Ana Frank, en donde me sentí algo perturbada porque era una casa ya demasiado intervenida, es decir, había como muchos elementos que tienen que ver con cuestiones de multimedia, lo cual lo hace muy espectacular, pero para mí necesitaba como esa riqueza, esa vida que creo que perdió la casa de Ana Frank. Sin embargo, al visitar la casa de Charles Dickens fue una experiencia totalmente diferente. Fue una experiencia en la que yo, de veras, desde que llegué al lugar, fue para mí algo realmente mágico. Por supuesto que los mobiliarios pues que hay ahí no son los originales, algunos, pero otros sí, su escritorio es original, entonces de alguna manera el hecho de respirarlo, porque no te dejan tocarlo, eh, esos elementos en los que habitó un escritor tan importante como Dickens, para mí fue fundamental. Explorar esa casa poco a poco, ahí sí me permitieron grabar las imágenes que estás viendo. Creo que te van a estar llevando por este recorrido así como yo lo experimenté. Me sentí muy emocionada, pero más que una emoción así como de alegría, era una emoción combinada con cierta nostalgia. No puedo explicarte realmente por qué me sentí nostálgica, pero sí puedo de alguna manera vislumbrar que en mí lo que se presentaba era una conexión muy fuerte con el escritor, una conexión con este escritor que ha sido fundamental en la historia de la literatura, no solo inglesa, sino en la literatura mundial, porque para mí es un escritor que es sobre todo un observador de sus circunstancias principalmente, de su vida, pero también de su contexto, del momento que vivía su sociedad. Fue un gran crítico de la sociedad que estaba viviendo y lo retrató en sus novelas. Creo que esto a lo mejor le vino de su parte de reportero, en donde él realmente pudo explorar los niveles sutiles del comportamiento humano, porque al momento de estar observando y tener que redactar una nota, por cierto, también él fue taquígrafo para poder llegar a ser reportero, también quiso ser actor, pero se enfermó cuando llegó cuando iban a hacer las audiciones, entonces no pudo ser actor, pero yo creo que gracias a eso es que nos regaló la vida a un gran escritor. Hay que considerar también que este gran observador, yo diría que es un fotógrafo en palabras, porque realmente retrata muy bien los aspectos de su vida a través de un personaje. Y creo que eso es lo que nos regala para este programa de Escribe tu vida, en donde nosotros relacionamos lo que es el proceso de existencia con el proceso creativo, en este caso de la escritura. Lo que a mí me regaló Dickens es darme cuenta que mi vida puede ser perfectamente material de primera mano para poder explorarlo a través de un personaje. Uno de sus personajes más entrañables, yo creo que lo recuerdas, es Oliver Twist. Es la historia de este niño huérfano y aunque Charles Dickens no fue un niño huérfano, sí fue un niño que trabajó y que sus papás de alguna manera abandonaron. Digo entre comillas abandonaron porque no fue un abandono tal que lo dejaran con una tía, por ejemplo, que esto sucede muy bien retratado en el caso de David Copperfield, pero
Lo que sí le sucede a Dickens es que debido a que su papá era muy despilfarrador y tenía tantas deudas que lo meten a la cárcel y por lo cual Dickens tiene que trabajar en una fábrica de grasa para zapatos. Ahí es donde él observa, y no solo observa, sino que vive la explotación que se le da a los niños. Por eso él lo retrata muy bien, no solo en Oliver Twist, también en David Copperfield, cómo los niños trabajan. También es importante decirte que Oliver Twist fue la primera novela cuyo protagonista es un niño. Eso también se lo debemos a Dickens. Dickens vivió el éxito en su época, vivió de alguna manera el contacto con su lector, porque lo que él hacía era escribir novelas por entrega. Debido a su conexión que tenía con el lado del periodismo, sus novelas empiezan a publicarse por segmentos y por entregas. Entonces la gente estaba tan emocionada por recibir cada capítulo que le escribían directamente a él para que de alguna manera les dijera qué era lo que seguía y sugerirle también algunos aspectos importantes para la evolución del personaje. También fíjate que lo que hacía Dickens era que cuando escribía, él revivía o sentía lo que estaba pasando en sus personajes. Lo sentía de tal manera que lloraba junto con ellos, que los experimentaba tanto que sus alegrías eran también las alegrías de él. Y aunque él fundamentaba en sus vivencias las características principales de sus personajes, no necesariamente era su vida tal cual. Lo que él hacía era una proyección de su mundo a través del personaje, pero no se quedaba ahí, sino que su personaje iba más allá y resolvía ciertos aspectos que para él eran a veces imposibles de resolver. Por eso la mayoría de sus obras tienen parte de él. Y él las vivía de tal manera que después le costaba mucho trabajo soltar sus novelas. Incluso se apasionaba tanto escribiendo que se comenta que cuando llegaban a visitarlo, cuando llegaban a sus amigos a visitarlo y él estaba escribiendo, él no dejaba de escribir. Él atendía a sus amigos, pero él seguía escribiendo. Imagínate esta idea de la concentración para la escritura y no soltarla ni aun cuando llegaba gente conocida, ni aun cuando tuvo 10 hijos. O sea, era una locura seguramente tener 10 hijos y él estarse concentrando para la escritura. Pero lo fundamental en esto era la manera en la que él observaba las carencias de su sociedad y las podía retratar en sus novelas. Tenía un compromiso social muy grande que estaba retratado ahí, un compromiso social sobre todo con la gente de escasos recursos, porque él fue una persona de escasos recursos que en algún momento de su vida, cuando un gran amor que tuvo lo rechazó justo porque era pobre, decidió jamás, eh, jamás ser rechazado por una cuestión económica. Entonces confió en que la escritura, en que la literatura iba a poder llevarlo a tener una solvencia económica, lo cual tuvo. Esta casa que estás viendo no fue su única casa, fue una de sus casas. También es importante resaltar de Dickens que fue también un visionario. Cuando él escribe un cuento de Navidad, sí se festejaba la Navidad, pero no como la vemos ahora. Sí se daba ciertos regalos a los niños, se había una reunión familiar, sin embargo no existía esto que se conoce hoy como el espíritu de la Navidad. Incluso en eso él abona para lo que tiene que ver representativo en la vida, lo que ahora conocemos como ese espíritu navideño, cuando te dicen, no, es que no tienes un espíritu navideño, eres un Grinch, que es lo contrario del espíritu navideño, lo que él hace es sembrar esta idea de tener ese espíritu de generosidad, de entrega, de amor, de unión familiar, a través de este pequeño cuento que es un cuento de Navidad. Lo que más me dejó a mí de la visita a la casa de Dickens fue sobre todo respirar ese ambiente.
De alguna manera, cuando yo te comparto estas imágenes es para que tú también a través de ellas puedas conectarte con el escritor y puedas experimentar a través de ese espacio. Por eso yo recalco en algunos programas la importancia del espacio creativo, porque es el espacio en el que tú habitas, porque ese espacio en el que tú habitas te deja también a ti parte de lo que es y que tú puedes de alguna manera integrar en tu manera de escribir. Por eso creo que haber estado cerca de su escritorio, que haber estado también cerca de algunas copias de su escritura, porque no están los originales en la casa, pero sí están algunas copias. No recuerdo exactamente de qué novela, creo que es de Oliver Twist, hay unas copias en donde al observarlas y ver su escritura, realmente fue una conexión que a mí me cimbró y que me hizo creer eh, que esta idea de escribir no es algo absurdo. Por eso cuando te dicen o si te llegan a decir a ti, no, si te quieres dedicar a escribir te vas a morir de hambre, creo que puedes citar a Dickens y decir, no, no todo el tiempo es así, porque cuando realmente hay una pasión, cuando hay una entrega, el resultado es que sí puedes vivir de eso que te apasiona, como en el caso de Dickens. Aparte, Dickens era un gran lector de su propia obra. Como estudió declamación, la gente incluso pagaba para ir a ver una presentación de él en donde él leía y se desgastaba tanto en una lectura, daba todo corazón en cada uno de los personajes, que terminaba tan exhausto que se enfermaba porque dejaba muchísima energía ahí. Incluso días antes de morir, él lee y parecería que no está enfermo, aunque ya venía arrastrando con enfermedades, pero cuando él lee se transforma. ¿Por qué? Porque vive sus personajes. Voy a leerte una parte, bueno, más bien es el prefacio de David Copperfield, que es su novela que más retrata las características de su vida. Entonces, otra vez, para un poco compartirte de nuevo esta idea de que la vida es un material sumamente valioso para la escritura de ficción, pero también para la escritura de tu propia existencia, porque a través del personaje lo que tú haces es unificar lo que tú eres y trascenderlo a través de un ser que aunque no eres tú, es una parte de ti. Entonces lo que te voy a leer es el prefacio de David Copperfield y luego un extracto de uno de los capítulos de David Copperfield que se llama Observo, con la idea de que veas cómo es importante la observación de Dickens para su obra. Prefacio. Difícilmente podré alejarme lo bastante de este libro, todavía en las primeras emociones de haberlo terminado, para considerarlo con frialdad que en un encabezamiento así requiere. Mi interés está en él tan reciente y tan fuerte, y mis sentimientos tan divididos entre la alegría y la pena, alegría por haber dado fin a mi tarea, pena por separarme de tantos compañeros, que corro el riesgo de aburrir al lector a quien ya quiero, confidencias personales y emociones íntimas. Además, todo lo que pudiera decir sobre esta historia, con cualquier propósito, ya he tratado de decirlo en ella. Y quizá interesa poco al lector el saber la tristeza con que se abandona la pluma al terminar la labor creadora de 2 años, ni la emoción que siente el autor al enviar a ese mundo sombrío parte de sí mismo, cuando algunas de las criaturas de su imaginación se separan de él para siempre. A pesar de todo, no tengo nada más que decir aquí, a menos de confesar, lo que sería todavía menos apropiado, que estoy seguro de que nadie al leer esta historia podrá parecerle más real de lo que a mí me ha parecido al escribirla. Por lo tanto, en lugar de mirar al pasado, miraré al porvenir. No puedo cerrar estos volúmenes de un modo más agradable para mí que lanzando una mirada llena de esperanza hacia los tiempos en que vuelvan a publicarse mis 2 hojas verdes mensuales y dedicando un pensamiento agradecido al sol y a la lluvia que hayan caído sobre estas páginas de David Copperfield, haciéndome feliz. Londres, octubre de 1850.
Y ahora veamos a su personaje, quien no difiere tanto de la voz de su autor. Lo primero que veo, dice David Copperfield, de forma clara, cuando quiero recordar la lejanía de mi primera infancia, es a mi madre, con sus largos cabellos y su aspecto juvenil, y a Peggotty, sin edad definida, con unos ojos tan negros que parecen oscurecer todo su rostro, y con unas mejillas y unos brazos tan duros y rojos que me sorprende que los pájaros no los prefieran a las manzanas. Y siempre me parece recordarlas arrodilladas ante mí, frente a frente en el suelo, mientras yo voy con paso inseguro de una a otra. Tengo un recuerdo en mi mente que se mezcla con los recuerdos actuales del contacto del dedo que Peggotty me tendía para ayudarme a andar, un dedo acribillado por la aguja y áspero como un rallador. Esto tal vez sea solo imaginación, pero yo creo que la memoria de la mayor parte de los hombres puede conservar una impresión de la infancia más amplia de lo que generalmente se supone. También creo que la capacidad de observación está exageradamente desarrollada en muchos niños y además es muy exacta. Esto me hace pensar que los hombres que destacan por dicha facultad es, con toda seguridad, porque no la han perdido más que porque la hayan adquirido. La mejor prueba es que por lo general esos hombres conservan cierta frescura y espontaneidad y una gran capacidad de agrandar, que también es herencia procedente de la infancia. Podría tachárseme de divagador por detenerme a decir estas cosas, pero ello me obliga a hacer constar que todas estas conclusiones las saco por parte de mi propia experiencia. Así, si alguien piensa que en esta narración me presento como un niño de observación aguda o como un hombre que conserva un intenso recuerdo de su infancia, puede estar seguro de que tengo derecho a ambas características. ¿Qué más recuerdo? Veamos. También sale de la bruma nuestra casa tan unida a mis primeros recuerdos. En el piso bajo, la cocina de Peggotty, abierta al patio donde en el centro hay un palomar vacío y en un rincón una gran caseta de perro sin perro y donde pululan una gran cantidad de pollos que a mí me parecen gigantescos y que corretean por allí de una manera feroz y amenazadora. Hay un gallo que se sube a un palo y que cuando yo lo observo desde la ventana de la cocina parece mirarme con tanta atención que me hace estremecer. Es tan arrogante. Hay también unas ocas que se dirigen a mí asomando sus largos cuellos por la reja cuando me acerco. Por la noche sueño con ellas, como podría soñar un hombre que rodeado de fieras se duerme pensando en los leones. Ahora lo que te quiero compartir son algunas herramientas para que tú integres esto que hacía Charles Dickens al respecto de sus personajes, es decir, unificar parte de tu vida con la vida de los personajes. Te voy a dejar aquí un link en donde tú podrás aprender a desarrollar una biografía de un personaje y a fusionarte con tu personaje. ¿Ok? O sea, cómo crear un personaje. Porque lo que realmente quiero compartirte aquí, más que crear un personaje, es las características tuyas que tú le puedes ofrecer a tu personaje. Para esto te voy a pedir que te coloques en una postura cómoda. Cuando digo cómoda, es en una postura en donde no estés muy rígido, pero sí que te sientas de alguna manera con tu espalda erguida, y eso lo voy a repetir como lo he dicho en otros programas, simplemente por el hecho de oxigenar correctamente tu cerebro y que te sientas mucho más claro, mucho más cómodo, mucho más relajado y también que tengas mucho más intensidad en tu imaginación debido al oxígeno que está subiendo a tu cerebro. Entonces, espalda recta, puedes estar así como estoy yo sentada, con los pies bien puestos en el piso, o también te puedes sentar en una postura de piernas cruzadas, como tú te sientas mejor. Ahora lo que te voy a pedir es que cierres tus ojos y te imagines a tu personaje. Ese personaje no va a tener tus características físicas. En esta ocasión no. Va a tener solamente capacidades que tú tienes. Es decir, esencialmente parte de lo que tú eres, pero no del todo. Imagínate cómo podrías hacer un personaje físicamente.
Ponle un rostro, ponle un físico, que se identifique contigo, pero que no seas tú. A ese personaje le vas a dar 3 características importantes tuyas. Se las vas a dar así enunciándolas. 3 características que te gusten. ¿Ok? Ahora que ya se las diste, ya que ya se las dijiste a ese personaje, se las has entregado, ahora lo que vas a hacer es simplemente entregarle ahora características a este personaje, pero características que a ti te gustaría tener. Tal vez más valiente, tal vez de alguna manera más alegre, características que a ti te gustaría tener, pero que no tienes. Ahora que ya se las has otorgado, yo estoy haciendo el ejercicio un poco acelerado, pero tú te puedes tomar el tiempo que desees, anotas nada más estos pasos y posteriormente los ensamblas en tu imaginación. Ahora que este personaje ya tiene características tuyas y características que te gustaría tener, te voy a pedir que lo coloques en un conflicto que desees resolver. Puede ser un conflicto tuyo o puede ser, en el caso de la ficción, un conflicto imaginario. Si quieres resolver algún acontecimiento tuyo, yo te recomendaría que fuera un conflicto tuyo. Ahora que ese personaje ya tiene un conflicto tuyo, ya se lo has comentado, imagina cómo lo resuelve. Tómate el tiempo que necesites. Solo imagina cómo lo resuelve. ¿Qué hace? Pues este personaje tiene características que tú no tienes. Date el tiempo que necesites. ¿Cómo lo resuelve? Si es una persona que ha sido temerosa, pero que de alguna manera al insuflarle tú estas características que te gustaría tener, ahora es mucho más valiente, entonces va a resolverlo de una manera más arrojada. Tú sabes cómo, solo guíate por tu imaginación, déjate fluir, permítete que resuelva este problema y entonces este personaje lo que está haciendo es trascenderte. Lo que está haciendo es ir más allá de ti misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tu personaje eres tú, pero al mismo tiempo adquiere su propia vida y resuelve incluso mejor que tú los conflictos que le propones. Respira profundo, abre tus ojos, como te digo, este fue un ejercicio de una manera muy, muy rápida, pero tú lo puedes hacer en casa, en un lugar tranquilo, en un lugar donde no te estén interrumpiendo, tomándote el tiempo que tú necesites. A lo que te invito entonces es a escribir tu vida, a vivir tu historia y de alguna manera a compenetrarte con estos escritores que ya lo hicieron como Charles Dickens.